Muy buenas noches. A nombre del doctor Rafael Aguilar, jefe del Departamento Académico de Ingeniería, y del doctor Carlos Fosca, director de Fabricum, Centro de Vinculación de Ingeniería de la PUC, les doy la más cordial bienvenida al webinar Cómo los agentes de la IA están automatizando procesos y cómo aprovechar su potencial. Esta exposición estará a cargo del profesor Robert Quispe. Robert Quispe es graduado de Ingeniería Mecatrónica de nuestra casa de estudios, la Pontificia Universidad Católica del Perú, y ha participado del programa University Innovation Fellows de la Universidad de Stanford. Cuenta además con experiencia en el desarrollo de agentes de inteligencia artificial y automatización de procesos, así como cofundador de Beyond, además de liderar iniciativas de innovación y emprendimiento tecnológico en Breakout PUC. Este webinar forma parte del curso de capacitación en automatización de procesos con agentes de inteligencia artificial, el cual es brindado tanto por el profesor Robert Quispe como por el profesor Diego Pacheco, quien en una próxima oportunidad ya nos podrá acompañar. También agradezco bastante a el señor Christopher Tinco por su valiosa ayuda en la parte técnica. Mi nombre es Ronnie Guerra, soy coordinador de educación continua del Departamento Académico de Ingeniería y será un gusto acompañarles hoy. Les agradeceremos a todos que las preguntas, dudas, comentarios que puedan tener, las escriban en el chat del Zoom para que el expositor pueda brindarles los comentarios al finalizar de este webinar. Bien, sin más preámbulo, le voy a dar pase al profesor Robert Diego Pacheco para que pueda iniciar su ponencia. Adelante, Robert, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas Robert Quispe, tardes. disculpa, Robert Quispe. Sí, Adelante, Robert, bienvenido. dale, perfecto. Voy a compartir pantalla. Denme un minuto, por favor. Ok, ¿me confirma si se ve? Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Robert. En sí, bueno, para hacer una pequeña presentación, gracias por la presentación igualmente. Eh, Más que nada, actualmente voy trabajando en proyectos en agentes de inteligencia artificial. También fui fellowship en la Universidad de Stanford en un programa de innovación y tecnología orientado a todo este tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, actualmente yo y justamente con el otro docente tenemos una empresa que nos encargamos netamente de hacer proyectos con full IA, ¿no? Y estamos metidos más o menos desde ya cuando salió ChatGPT, ¿no? En 2022, ¿no? Con full de esto de inteligencia artificial. Y bueno, más que nada ahora, para hacer un pequeño review de lo que está pasando actualmente, es que, ¿cuál es el objetivo de esto? Justamente el objetivo del roadmap que vamos a trabajar hoy día es primero ver qué es un agente, ¿no? ¿Qué es un agente? ¿Qué se puede automatizar? ¿Qué arquitectura usar? ¿Y cómo vamos a empezar con ello, ¿no? Entonces, más que nada veamos un poco más el problema, ¿no? O sea, actualmente ya pasamos con varias etapas, está la inteligencia artificial, que era, por ejemplo, la predictiva, ahora vino la generativa, ¿no? Y ahora estamos entrando a una etapa de, más que todo este tema de automatización, ¿no? Entonces, vamos a ir ahondando un poco, más que nada, primero por el problema, ¿no? Ya yo más o menos entiendo más que todo el día a día de todos nosotros, ¿no? Y a mí también a veces me pasa, ¿no? ¿Cuánto tiempo de tu semana se va en lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, ya con esto de la automatización, inteligencia artificial, entonces hay tareas que se pueden automatizar, ¿no? Sea tanto en el trabajo o tareas personales, ¿no? Que vendría a ser más un poco de proactividad y productividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un estudio donde literalmente hicieron a una empresa, ¿no? Que fue BCG, ¿no? Donde literalmente todos sus trabajadores demoraban más o menos entre 12 horas a la semana en solamente responder correos, hacer reportes para su trabajo, copiar datos, es más, hacer contenido, agendar, actualizar su CRM, responder clientes. Entonces, todas esas tareas repetitivas que se hace día a día se pueden automatizar, ¿no? Ahora estamos en un campo donde cualquier cosa que se puede automatizar, se va a llegar a automatizar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora, no? Nosotros vamos a ir y disgregar cada parte de los problemas que hay, tanto en las compañías, en las empresas, que tienen que ver
con las tareas repetitivas, ¿no? Por ejemplo, crear informes, como les comenté, hasta el mismo poder crear contenido con inteligencia artificial. Todo eso que de cierta manera son parametrizables, lo vamos a poder automatizar. Entonces, eso es ahora más que todo lo que se puede hacer con todo el tema de agentes de inteligencia artificial, por ejemplo. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Algo muy importante es que tenemos que distinguir dos cosas, ¿no? Entre un chatbot y un agente, ¿no? Entonces, usualmente nosotros utilizamos, y me gustaría, bueno, igual hacer una pregunta más a finalizar, es que, ¿qué LLM ustedes más usan, ¿no? Bueno, ahora Gemini, Cloud, ChatGPT, Grok, hay un montón, ¿no? Hasta los modelos chinos que salieron hace poco. Entonces, tenemos que distinguir dos cosas, entre qué es un chatbot y un agente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el chatbot es lineal, es decir, o sea, nosotros le ponemos un input y él nos da un output, ¿no? Simplemente le podemos preguntar, ¿puedes resumirme este reporte de ventas? Y bueno, obviamente, como si fuera Gemini o ChatGPT, nos da una respuesta, ¿no? Pero ahora de acá, bueno, como se fue desarrollando todo este tema de la inteligencia artificial, ya no solo esto va a ser literalmente la IA, ¿no? Ahora la IA puede decidir y ejecutar tareas, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que yo le diga, envíame un reporte de venta semanal al correo y agenda 15 minutos con el cliente para poder revisarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace ahora los agentes de inteligencia artificial? Cada agente, y se los voy a explicar más adelante, tiene como herramientas, tiene como pequeñas herramientas con las cuales se conecta y puede ejecutar tareas, ¿no? Por ejemplo, ya no necesariamente solamente te va a dar un output de texto, sino también lo que va a hacer esto es que se va a poder conectar a tu correo, a tu calendario, a tu Excel, a tu CRM, a lo que tú quieras conectar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la IA? Va a entrar a cada uno de estos programas y entonces hay varios protocolos como MCP también o el mismo por los mismos API, entonces donde se va a conectar a cada uno de ellos y va a poder ejecutar tareas. Y esto nos ayuda mucho para la proactividad, ¿no? Y eso me hace recordar mucho, por ejemplo, a la película de Iron Man, ¿no? Donde literalmente Jarvis hacía todo, ¿no? Entonces, estamos llegando hasta esa etapa, ¿no? Donde literalmente tengamos a nuestro copiloto de costado para que pueda literalmente hacer nuestras tareas secundarias, ¿no? Y nos ayude literalmente, para ser más productivos día a día en el trabajo y también en las empresas, ¿no? Entonces, esto es en la nueva etapa de la inteligencia artificial que vendrían a ser los agentes que pueden ejecutar, ¿no? Que vendrían a ser inputs del usuario, ¿no? Entonces, vayamos un poco más al tema de cómo fue desarrollado un poco el tema de la historia, ¿no? De cierta manera, ¿no? Como les comenté, nosotros empezamos en 2022 cuando literalmente ChatGPT, no se llamaba ChatGPT tampoco. Me acuerdo que tenía una interfaz un poco rara, ¿no? Entonces, solamente completaba respuestas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más que todo fue evolucionando? Primero fue obviamente la inteligencia artificial predictiva, ¿no? Que, bueno, actualmente se usa en empresas, ¿no? Se predice. Ahora estamos en la inteligencia artificial, bueno, en 2022 fue el boom de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Después aparecieron los modelos multimodales que podían, por ejemplo, entender imágenes, podían entender audios, ¿no? Y hasta ahora último, ¿no? Que ahora Gemini y todos sus modelos son en sí, bueno, el modelo principal es multimodal, ¿no? Que hace poco, bueno, hubo su modelo que se llama OVNI, ¿no? Que es netamente multimodal, le das un video y entonces lo entiende, ¿no? Entonces, ya los modelos no solo entienden texto, sino también entienden imágenes, audios y, bueno, también lo generan, ¿no? Entonces, eso es un punto importante. Y después, más que todo, las empresas, las startups empezaron en 2024, 2025, entonces empezaron a hacer muchos copilotos, ¿no? Donde se integraban herramientas, ¿no? Y ahora estamos en la etapa de 2026, donde es el boom de los agentes, ¿no? Es el boom de la productividad, donde literalmente, por ejemplo, una startup, bueno, y yo creo que todos ustedes conocen Anthropic, con todo el ecosistema de cloud, y literalmente sacó full productos, literalmente para ser más productivos, ¿no? Como Cloud Design, Cowork, el mismo, o sea, justamente, ¿para qué? Para literalmente ser más productivos, ¿no? Y cada feature que ellos sacaban era netamente con agentes de inteligencia artificial que se conectaban a nuestro ecosistema, a nuestro workspace, por ejemplo, no sé, nuestro correo, nuestro calendar, ¿no?
pero de cierta manera también está limitado hasta cierto punto, ¿no? Porque la idea de esto es que nosotros podamos conectar y también resolver problemas dentro de nuestras compañías, dentro de nuestras empresas. Entonces, la idea es poder, al finalizar, por ejemplo, el curso, entonces es poder conectarnos a nuestros propios CRMs, a nuestros propios sistemas y poder automatizar tareas, ¿no? Eh, por ejemplo, vayamos a hacer un flujo, ¿no? Un agente no solo responde, sino avanza hacia una meta, ¿no? Siempre, por ejemplo, pongamos un objetivo, ¿no? Tenemos que darle un contexto, ¿no? Y luego el agente hace su plan, ¿no? Y bueno, y tiene herramientas, que es lo más importante, que nosotros le vamos a explicar más adelante, que son los tools, ¿no? Son herramientas que nos permite literalmente poder conectarnos a cada sistema que tengamos, ¿no? Sea nuestro correo o tengan nuestros propios CRMs, ¿no? Y tengamos un resultado. Entonces, primero, vayamos algo, una definición corta que es un LLM. En sí, hice una analogía. Es como un cerebro que entiende y genera lenguaje, literalmente, ¿no? Entra texto y bueno, nosotros podemos pedirle, no sé, puedes redactar, puedes clasificar, puedes razonar, puedes hacerme un resumen y te da literalmente una respuesta, ¿no? O sea, es un LLM, ¿no? Literalmente. Entonces, pero literalmente aquí hay un punto muy importante, es que solo responde, ¿no? Un LLM. Literalmente no se puede conectar a nuestros workspace. Entonces, de aquí es donde nacen los agentes de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Actualmente nosotros ya desarrollando, por ejemplo, cómo se fue evolucionando el tema de la IA, ¿no? Fue orientado mucho al tema de cómo poder conectar todo lo que tenemos actualmente, ¿no? Bueno, más que todo en el trabajo, ¿no? Entonces, ahora hay un protocolo que se llama, por ejemplo, los MCP, que nos puede ayudar y nos facilita poder conectarnos a cada sistema, ¿no? Por ejemplo, Gmail. Entonces, ¿qué es lo que hace? Simplemente es como una conexión y nos da todo acceso a nuestro Gmail, Calendar y Excel, y eso lo vamos a ver el objetivo de esto es cómo vamos a poder conectar nuestro LLM a cada uno de los sistemas, ¿no? Entonces, aquí vamos a definir un poco qué es un agente, ¿no? En sí es la combinación, por ejemplo, de un LLM, de tools, de memoria y un retrieval. Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo voy a explicar de manera sencilla. Por ejemplo, siempre entra un input, ¿no? Por ejemplo, si ustedes vieron los agentes, por ejemplo, de Cloud, por ejemplo, hay el agente, por ejemplo, de Cowork, ¿no? Siempre hay una tarea en específico donde nosotros vamos a decirle que haga, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser, oye, ¿puedes conectarte a mi calendar? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer acá? Primero, va a tener todo el tema o sea, todo el tema de conocimiento, ¿no? Que vendría a ser, por ejemplo, todo el conocimiento de cómo conectarse en sí a Calendar, ¿no? Entonces, dentro de los tools, y va a ver las acciones, es donde va a tener, por ejemplo, la herramienta de cómo conectarme a Calendar, ¿no? Entonces, aquí puedo tener varias herramientas, por ejemplo, no sé, por ejemplo, puedo tener Calendar, Gmail, puedo tener mi propio CRM, ¿no? Mi propio sistema. Entonces, los tools son como pequeñas herramientas que nos permiten a nosotros poder ejecutarnos con nuestro LLM. Es decir, por ejemplo, si es que yo quisiera automatizar, por ejemplo, no sé, las respuestas de mi negocio o de mi empresa con WhatsApp, entonces ya tengo mi LLM. Acá en el retrieval tengo todo el conocimiento que vendría a ser el tema de mi empresa. Pongámosle, por ejemplo, que es un chatbot de WhatsApp. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a tener todo el conocimiento de la empresa, que vendría a ser, no sé, qué es lo que vende, los productos, ¿no? Y acá en los tools, acá nosotros lo que vamos a tener es en sí, por ejemplo, no sé, poder enviar una cotización en PDF, puede ser una tool, ¿no? Literalmente, por ejemplo, otra cosa, otra tool podría ser poder enviar un PDF, un video, o sea, son como herramientas chiquititas que el LM decide cuándo enviar. Y eso todo se ve dentro de nuestro System Prompt, ¿no? Que vamos a ponerlo dentro de nuestro LLM. Entonces, el detalle es ese.
nosotros vamos a tener toda la información ahí y nosotros vamos a tener los tools que querramos. El objetivo en sí de este curso que nosotros vamos a hacer es poder crear nuestras propias tools y primero lo que vamos a hacer es un descubrimiento de todo el problema que estamos afrontando hoy en día, ¿no? Puede ser problemas tanto en la empresa y también problemas de productividad. Poder tener nuestro propio asistente que se pueda conectar a todo nuestro ecosistema, pueda responder nuestros correos, que sea nuestro segundo al mando, ¿no? Entonces, es importante poder conocer el tema de los tools, que vendrían a ser como herramientas que nos permite conectarnos a demás sistemas o también, en este caso, poder ejecutar algunas funciones, ¿no? Por ejemplo, enviar PDFs, como les había comentado, o enviar, por ejemplo, una cotización o imágenes, videos, ¿no? Eso vendría a ser en el tema de tool, ¿no? Y bueno, obviamente todo eso, mientras, por ejemplo, vayamos conversando, necesitamos guardar cada mensaje que sale para no perder todo el contexto, necesitamos guardarlo en memoria. Es decir, por ejemplo, si es que alguien me pregunta, por ejemplo, no sé, sobre un producto, toda esa información lo vamos a guardar en memoria, ¿no? Y aquí va a guardar todo el contexto que hay, ¿no? Entonces, y de ahí va a haber la salida de output, obviamente, y aquí, por ejemplo, ya podríamos hacer una función para que literalmente todo ese output no solamente nos dé texto, sino a la vez toda esa salida se envíe por WhatsApp, ¿no? Entonces, eso podría ser una pequeña arquitectura de cómo podríamos hacer nuestro agente de WhatsApp. Y bueno, eh, por ejemplo, como les había comentado, una tool, ahora vamos a entrar un poquito más a la definición de una tool, que es, por ejemplo, que es una acción que podría, que está disponible para un agente, ¿no? Por ejemplo, una tool de un agente IA podría ser leer Gmails, buscar Gmails, extraer información de un Gmail, o por ejemplo, si queremos entrar a nuestro propio CRM, podríamos hacer un tema más como consultar, ¿no? Por ejemplo, una base de datos, ¿no? Hacer una query en nuestra base de datos, podemos filtrar información de clientes. Entonces, de cierta manera, ya tenemos control para poder automatizar ciertos procesos de nuestros sistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra tool, como les había comentado, podría ser literalmente generar un PDF y todas estas tools son literalmente funciones, bueno, dentro de código, ¿no? Que se van a ejecutar, ¿no? Obviamente crear eventos, podemos conectarlo a nuestro propio CRM, ¿no? Para poder actualizar o crear contactos, ¿no? Y eso es muy importante. Y como les había mencionado, bueno, yo creo que la mayoría ya ha explorado todo este tema, que vendría a ser enviar mensajes de WhatsApp, ¿no? Podría ser una tool también poder enviar mensajes o literalmente una notificación, podría ser una tool. Por ejemplo, hace poco, este, bueno, usualmente hay clientes, ¿no? Más que todo en el tema de automatización, que siempre hay como notificaciones, ¿no? Por ejemplo, pongamos en una industria más como, no sé, atención al cliente. Imaginemos que tenemos nuestro agente que está atendiendo todo por WhatsApp, pero de la nada hay un cliente que quiere atender, por ejemplo, con un agente humano, ¿no? Que quiere, por ejemplo, una llamada humana. Entonces, es ahí donde podemos tener nuestra herramienta que sea, por ejemplo, notificación agente humano, ¿no? Entonces, es así. O sea, podemos tener varias notificaciones. Podríamos tener una tool que sea una notificación, por ejemplo, por Gmail, ¿no? Entonces, eso nos puede ayudar para poder customizar todo nuestro agente IA de acuerdo a lo que se requiera, por ejemplo, en lo que querramos construir, ¿no? Entonces, quisiera hacer un paréntesis acá también. Es que nosotros lo que vamos a hacer dentro del curso es que primero vamos a entender cada proceso individualmente de cada uno. Por ejemplo, yo sé que todos ustedes tienen, por ejemplo, de cierta manera, un problema o algo que quieren automatizar. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es enseñarle paso a paso cómo primero crear un agente IA y cómo nosotros vamos a enseñarles a poder conectar nativamente, porque no vamos a usar herramientas no code, vamos a usar literalmente código, pero no se preocupen, tenemos un workflow bien bonito para poder enseñarles cómo crear un sistema desde cero, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes quieren crear su chatbot desde cero, lo vamos a hacer. Y no lo vamos a hacer con herramientas, por ejemplo, de N8N o Make, porque no son muy customizables, son muy como restringidas esas herramientas en no code, sino lo vamos a hacer netamente con código. Pero para eso, más adelante les voy a dar una noticia muy buena, es que nosotros vamos a ayudarles con algo muy importante. Entonces, ya dejando esto en claro, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a entender muy bien el problema que ustedes tienen, qué es lo que quieren automatizar, ¿no? O a dónde quieren ir con el tema de inteligencia artificial y vamos a hacer un proyecto final, ¿no? Donde cada uno de ustedes va a poder construir
qué es lo que ustedes quieren como que ser más productivos, ¿no? En cuanto al tema de tener su propio agente, ¿no? Entonces, vayamos un poco más al tema, por ejemplo, de la memoria es muy importante, ¿no? Porque si no, por ejemplo, todo ChatGPT no recordaría quiénes somos. Por ejemplo, a veces es necesario en este flujo el tema de la memoria, porque si nosotros no tenemos memoria, simplemente va a ser un input y un output, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros le preguntamos, hola, ¿cuál es tu nombre? No va a saber nuestro nombre, entonces es necesario tener un poco de contexto, ¿no? Pero ya con memoria nosotros podemos literalmente ponerle todo este input y, por ejemplo, todo este tema de reglas, historial y todo este tema de tonos dentro de nuestra gente, ¿no? De tal manera que ya sabe toda la información sobre lo que nosotros queremos construir, ¿no? Por ejemplo, no sé, le podemos preguntar cuál es tu horario, entonces, obviamente, ya dentro de su base de datos, dentro de la memoria que ya está, ya va a tener, por ejemplo, bueno, es de lunes a viernes de 9 a 6 p.m., ¿no? Por ejemplo, cuál es el tono de uso? Entonces, toda esa información que querramos hacer con nuestro agente conversacional, lo vamos a tener ya en nuestra memoria, ¿no? Y eso es muy importante, por ejemplo, para el tema de los negocios, que vendría a ser para poder automatizar, ¿no? Los mensajes y todo ello, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta ello. Entonces, aquí me gustaría hacer como una pregunta ya introspectiva para que cada uno se pueda como que hacer, ¿no? Entonces, igual sería bueno más adelante poder interactuar. Es que, ¿qué conectarías primero a un agente para que te ahorre tiempo, ¿no? O sea, yo sé que cada uno de ustedes tiene varios flujos de trabajo en el trabajo, entonces es necesario que se puedan hacer una pregunta ahora. ¿Qué conectarían primero, no? O sea, podrían conectar, por ejemplo, no sé, su WhatsApp, o podrían, por ejemplo, conectar no sé, su Gmail, su Calendar o su propio CRM, ¿no? Y hace poco también salió un agente, eh, era OpenCloud, ¿no? Hace tiempazo ya, más o menos hace meses, entonces, que literalmente se conectaba a todo, ¿no? Que se conectaba literalmente a WhatsApp, podías conectarlo a todo, ¿no? Y podía tener control de todo, hasta de tu pantalla, ¿no? Pero literalmente todo eso era un agente como esto, ¿no? En sí ya, bueno, obviamente ya estaba hecho ya para poder solamente conectar nuestro ecosistema, pero literalmente la arquitectura era la misma, ¿no? Los tools era, por ejemplo, no sé, conectarse con, una tool era, por ejemplo, entrar a la pantalla, ¿no? Que es otra tool. Hay una tool, por ejemplo, que se puede conectar a nuestra propia pantalla de nuestro navegador y puede controlarlo, ¿no? Entonces, son simplemente tools que nuestros agentes van como que viendo cada paso, ¿no? Entonces, vayamos un poco al workflow, ¿no? Entonces, siempre, siempre son por pasos, como les había comentado, los agentes, al inicio nosotros con el input, vamos a poner un objetivo, ¿no? Y entonces va a ser, por ejemplo, un workflow definido, ¿no? Que vendría a ser más o menos esto un LLM, ¿no? Pero un agente va a tener literalmente retroalimentación, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que nosotros le digamos, por favor, quiero que te conectes a nuestro Gmail, ¿no? Y le envíes, por ejemplo, un correo a Carlos, ¿no? Entonces, dentro de nuestras herramientas que tenemos dentro de nuestro agente, vamos a tener varios tools, como por ejemplo, revisar correo, enviar correo, o por ejemplo, redactar correo, ¿no? Entonces, todas esas tools cada vez que nuestro LLM realice eso, va a tener dentro de la memoria y va a poder como ejecutar toda la tarea, ¿no? Y es por eso que en sí todo este flujo que nosotros tenemos no es lineal, sino es que cada instrucción y cada objetivo que nosotros le demos al LM va a poder utilizar todas las tools que tiene, ¿no? Y es más, el agente, y depende mucho también del modelo de inteligencia artificial, decide dinámicamente, por ejemplo, qué hacer, ¿no? O sea, usando sus herramientas y él mismo se da feedback, ¿no? Por ejemplo, imagínense que hay un error, por ejemplo, no sé, de la nada tal vez el LM dice, hola, no sé, da otro nombre, Roberto, ¿no? Pero tal vez después, dentro de su retroalimentación y dice, ah, no, el nombre, el objetivo que me puso bueno, el usuario es Carlos, ¿no? Entonces, él mismo se da retroalimentación, entonces es un ciclo, no es lineal, sino es un ciclo que, bueno, se da feedback, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, hay varias formas, por ejemplo, para poder coordinar todo este tema de, de cómo funcionan los agentes de inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, hay tareas, por ejemplo, muy repetitivas, por ejemplo, esto se ve mucho en tema de N8N, yo sé que ustedes lo vieron, que vendría a ser, por ejemplo, flujos en cadena, ¿no? Por ejemplo, pongamos que acá, digamos, tengo mi correo,
de mi correo, por ejemplo, hay una respuesta, ¿no? No sé, una respuesta, por ejemplo, de mi banco, y todo eso yo lo quiero pasar a mi Excel, ¿no? Entonces es un flujo repetitivo en cadena, ¿no? Entonces, para esto no necesariamente se necesita, por ejemplo, un agente, simplemente podría ser un LLM, ¿no? Que es un flujo en cadena que se mete dentro de cada proceso y literalmente no necesita retroalimentación porque simplemente es una tarea repetitiva, ¿no? Por ejemplo, leer un correo, de ese correo, por ejemplo, pasarlo a un tono y ese tono no sé traducirlo y ese traducirlo podemos pasarlo a mi Excel, ¿no? Entonces, ese flujo en cadena siempre va a ser repetitivo y no es necesario, por ejemplo, en este caso, tener un agente muy especializado, simplemente, por ejemplo, tener un LLM, nada más, ¿no? Que puede entrar ahí en intermedio, ¿no? Como les había explicado, un LLM es más que todo un poco lineal, ¿no? En este caso. Y bueno, viendo más al tema, por ejemplo, más al tema de subagentes, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, varios subagentes, por ejemplo, más que todo esto se ve en el tema de empresas que utilizan agentes para WhatsApp, ¿no? Podemos tener una ruta, por ejemplo, que sea un agente que pueda clasificar, ¿no? Y que pueda derivar a subagentes, por ejemplo, uno que sea soporte, de ventas y técnico, ¿no? Entonces, por otro lado, esto se ve mucho en subagentes, por ejemplo, si ustedes usan Codex o usan, por ejemplo, Cloud Code, entonces nosotros podemos designarle tareas en paralelo. Es decir, o sea, la diferencia con una ruta es que nosotros podemos designarle a un agente especializado, por ejemplo, un agente de soporte que solamente se va a encargar de hacer esa tarea. Pero también podemos tener agentes que hacen las tareas en paralelo, ¿no? Por ejemplo, eso se ve mucho en Codex y también en Cloud Code. Nosotros podemos decirle, oye, quiero que me refactorices este código y a la vez crees un subagente para poder hacer la interfaz de este servicio, ¿no? Entonces, y eso es lo que pasa. Nosotros podemos tener varios agentes en paralelo que literalmente es como un divide y vencerás, ¿no? Entonces, todo se ejecuta al mismo tiempo y todo al final llega al agente orquestador, que lo voy a explicar más adelante, igualmente. Entonces, tenemos varias rutas y dependiendo mucho a lo que se esté buscando y a lo que ustedes quieran construir en sí, nosotros vamos a poder escoger la mejor arquitectura y poder desarrollar ello. Por ejemplo, como les había comentado, cómo funciona el tema del orquestador. Ya habiendo tenido los agentes, los agentes, por ejemplo, como les había comentado, tienen sus propias herramientas, ¿no? Entonces, pero también nosotros podemos designar, por ejemplo, o sea, subagentes, ¿no? Como sea, como este sea el main, como el jefe, como el trabajador, el boss. Y bueno, podemos tener varios subagentes que pueden ser varios workers que pueden ejecutar tareas al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que nosotros querramos enviar un correo personalizado, ¿no? Entonces, un correo personalizado lo podemos hacer linealmente, ¿no? Por ejemplo, viene, por ejemplo, la información de cliente, linealmente pasa por un LLM y pasamos a un correo, ¿no? Y enviamos. Pero si esto se ejecuta por una vez, entonces va a demorar demasiado. Pero lo que nosotros podemos hacer es tener subagentes que literalmente tengamos, no sé, 10 clientes, podemos tener 10 subagentes se, que se ejecuten al mismo tiempo. De tal manera, cada subagente va a desarrollar la tarea al mismo tiempo y literalmente podamos tener todas las tareas desarrolladas, ¿no? En manera paralela, ¿no? Y bueno, con esto ya podríamos tener al final, un sintetizador que vendría a ser en sí, o sea, ya que nos puede, digamos, reportar, ¿no? Cada worker que va a hacer su tareita, ¿no? Entonces va a llegar a otro sintetizador que va a combinar todos los resultados y nos va a decir, hola Robert, ¿sabes qué? Acabo de enviar los correos a los 10 clientes, pero un correo está mal, ¿no? Entonces, y eso es lo que nos va a dar el resultado, ¿no? Entonces, eso es muy importante para poder desarrollar en sí nuestra arquitectura y cómo querramos literalmente planificar un proceso, ¿no? Literalmente es simplificar, ¿no? Actualmente, ya, por ejemplo, si ustedes usan, por ejemplo, los SaaS, por ejemplo, no sé, eh, Firebase, hay muchos SaaS que literalmente ya tienen su chat integrado, entonces cada chat integrado tiene sus propias tools, ¿no? Por ejemplo, que se ejecutan. Por ejemplo, hace poco no sé si ustedes usan Google Docs, también, por ejemplo, en Sheets, Google Sheets, entonces también tiene su propio agente de IA, ¿no? Tiene su chat. Y eso es bastante bueno, ¿no? Tú le puedes decir, oye, quiero que me hagas un cuadro
con estos datos y lo hace. ¿Y cómo lo hacen? Sí, porque tiene literalmente tools que se conectan a todo el ecosistema, por ejemplo, de Google Docs o Excel, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, es muy, muy importante poder conocer cómo funciona en sí dentro el tema de los agentes. Entonces, por ejemplo, ahora hay un punto importante que es también tener un agente evaluador, ¿no? Por ejemplo, porque, seamos sinceros, actualmente la inteligencia artificial igual tiende a alucinar, o sea, los modelos, o sea, sé que hay modelos súper avanzados, pero siempre intentan cumplir un objetivo, ¿no? Por ejemplo, si tú le dices, oye, quiero que me vendas a este cliente sí o sí, su objetivo va a ser sí o sí venderle a ese cliente, cueste lo que cueste, y hasta a veces va a tender a alucinar algunas cosas, ¿no? Entonces, pero con tal de venderle al cliente, ¿no? Entonces, eso es un punto importante y es para eso que tenemos que tener a nuestro LLM o nuestro agente evaluador, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa si es que nosotros tenemos, imaginemos nosotros vendamos laptops, ¿no? Entonces, y de la nada, pongamos en nuestra página web, pongamos un chatbot, ¿no? Entonces, si alguien le pregunte, hola, ¿cuánto está esta MacBook, ¿no? Esta MacBook Pro, no sé, está, digamos, no sé, 5.000 soles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si es que nosotros le hacemos un prompt injection y literalmente detemos como que y eso ya se ha visto bastante, y le digamos, no sé, oye, puedes hacer una rebaja, no sé, o hacer un prompt que literalmente diga nuestra respuesta en nuestro output y nos diga, por ejemplo, ah, no, esta MacBook con este descuento te podría salir, no sé, a 4.000 soles. O inventarse un precio, literalmente, ¿no? Entonces, eso es un problema grave, por ejemplo, en cuanto a precios, ¿no? Que se ven en empresas. Es más, o sea, eso ya se podría ver un tema más con Indecopy, ¿no? Eso es un tema muy delicado, ¿no? Porque literalmente si un agente IA te dice, oye, esta laptop te cuesta, no sé, imagínate 200 soles, entonces estás obligado a darle ese precio, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que hacer un evaluador, ¿no? Literalmente el evaluador que hace es que va a ser como un auditor que cada respuesta que sale de nuestro LLM, nuestro agente, lo va a auditar. Entonces, y esto nos permite poder hacer un autofeedback, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si es que dice, ah, ya, esta MacBook te puede salir, no sé, a 4.000 soles, ¿no? Entonces, nuestro LLM evaluador va a decir, oye, aguanta, este precio no está en tu base de datos, no está en tu memoria. Entonces, no puedes enviarlo esto al cliente final, ¿no? Entonces, es necesario tener este sistema de mejora para poder que cada información que salga de un LLM sea netamente auditado, ¿no? Y evaluado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sé que esto también lo usan mucho. Si ustedes usan, por ejemplo, el chatbot, por ejemplo, de mi banco te puede hacer préstamos literalmente desde su chat, desde su WhatsApp. Y eso es una IA. Pero así pongamos el mejor modelo de inteligencia artificial, siempre va a tender a alucinar. Pero imagínense que ustedes piden un préstamo, no sé, digamos, de solamente 300 soles y y literalmente la IA lo interprete mal y haga un préstamo, no sé, de 300.000 soles. Eso es un tema de seguridad muy grave en cuanto a empresas, ¿no? Que vendría a ser tanto en agentes y en chatbots. Entonces, es importante tener, antes de la salida, antes de que se envíe una respuesta, tener un LLM evaluador, que su única chamba va a ser literalmente evaluar los criterios que hay dentro de la memoria que nosotros le hemos introducido para que evalúe, ¿no? Y diga, ah, no, este mensaje es correcto, no, entonces check, pasa, si no, no. Entonces, eso es un punto importante, ¿no? Entonces, y ahora con todo esto, con todo el feedback, entonces ya un agente se puede ver autónomo, es decir, por ejemplo, ya simplificando este proceso, podemos tener ya dentro de todo el flujo, ya tener ya un agente evaluador. Es decir, por ejemplo, si alguien envía un mensaje incorrecto, entonces él mismo se da feedback, ¿no? Él mismo se da feedback para poder literalmente corregir el mensaje, ¿no? Entonces, eso es muy importante para un tema de seguridad, ¿no? Y que no se invente datos, ¿no? Que eso lo vamos a trabajar muy bien. Y obviamente tenemos que tener, obviamente, un botón de apagado, ¿no? Un botón rojo para que si por A o B algo está pasando, algo mal, entonces tenemos que tener un botón apagado para poder corregir todo eso, ¿no? Entonces, a veces no es recomendable literalmente dejar a autónomo a un agente, ¿no? Porque no tenemos control de ello, ¿no? Entonces, es un tema más a reflexión. Yo sé que ahora con todo el tema de la IA, con todo el tema de, por ejemplo,
la automatización que se está viendo actualmente. Entonces, todas las empresas están buscando automatizar, ¿no? Pero hace poco, por ejemplo, no me acuerdo que creo que fue en la empresa de Volvo, o creo que fue Mercedes-Benz, que literalmente, por ejemplo, alguien le hizo un prompt injection y su bot le dijo, oye, este carro cuesta la mitad de precio. Entonces uno ya está obligado a darle ese precio, ¿no? Entonces, es un tema muy importante para poder trabajar y siempre hay que tener de cierta manera, procesos deterministas, que no literalmente tenga que ver mucho con el tema de la IA, que la IA, el objetivo de esto es que la IA haga las tareas más concisas posibles, pero que no intente tomar decisiones muy complicadas, ¿no? Para eso siempre es literalmente tener de la mano a un humano, ¿no? Para poder validar todo esto, ¿no? Pero, o sea, la IA ya puede automatizar procesos repetitivos, puede literalmente escribirte los correos, pero no lleguemos al punto de que tal vez escriba los correos y los envíe automáticamente, porque no tenemos control de eso, porque no tenemos literalmente qué correo ha enviado. Entonces, antes de poder literalmente enviar un correo, entonces tener como un checkpoint humano, ¿no? Por ejemplo, ya digamos la IA me jala del Excel todos mis clientes, les escribo un correo personalizado, o si quiero hacer, por ejemplo, outbound en LinkedIn, no sé, por ejemplo, traigo toda esa información, ya tengo el mensaje personalizado, y está a punto de enviarse, ¿no? Entonces nuestra tarea aquí viene muy importante para poder evaluar. Ya creo que eso es más eh, el toque humano, ¿no? Que necesita, ¿no? Para poder evaluar cada tarea que hay y poder mandarla recién al entorno final, ¿no? Entonces, eso es un punto muy importante, tener de cierta manera un equilibrio entre autonomía y también este control, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y como les había comentado, eh, por ejemplo, hay varios niveles, ¿no? O sea, tenemos un LLM literalmente simple, ¿no? Que simplemente, como les había comentado, es input y output. Les pregunta, por ejemplo, no sé, ¿quién ganó el partido de ayer? ¿No? Entonces, obviamente me va a decir quién ganó, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora tenemos un LLM aumentado que tiene más que todo acceso a contexto, ¿no? Por ejemplo, puede ser un chatbot sencillo de una empresa, podemos ponerle toda la información, por ejemplo, de mi empresa, imaginemos que es un restaurante, ¿no? Y podemos tenerle toda la información, por ejemplo, de horarios de atención, productos, y simplemente lo que hace es revisar su base de datos, su memoria, y te da información sobre eso, ¿no? Entonces, y después ya podemos tener ya más un workflow, como les había comentado, ya y entrar a un tema de agentes, ¿no? Que no solamente revise la información que tiene, sino también que tenga herramientas. Por ejemplo, enviarle una cotización al cliente, ¿no? Una proforma, ¿no? Que eso lo hace una herramienta, un tool, ¿no? Porque literalmente eso no lo puede hacer literalmente un agente lineal, ¿no? Sino aquí podemos hacerle un tool de enviar cotización. Podemos enviarle un tool, por ejemplo, de, de, no sé, poder enviar, por ejemplo, un video, ¿no? Y todo ello. Entonces, ahora podemos tener ahora varios agentes. Podemos tener no solo un agente que se encargue por ejemplo, pongamos lo del restaurante, que solo se encargue, por ejemplo, de reservas de restaurantes, sino también podemos tener otro agente que sea, por ejemplo, atención de reclamos, otro agente, atención delivery, otro agente que se encargue, no sé, de poder hacer, no sé, poder hacer resúmenes de qué pasó día a día, por ejemplo, hacer un reporte diario, ¿no? Entonces podemos tener varios agentes dentro de nuestros sistemas y poder orquestarlos con un orquestador, ¿no? Entonces, este orquestador es como el main y el que divide y tú le dices toda la tarea, le dices al main, entonces le dices, oye, quiero que, no sé, me puedas hacer un reporte del día de hoy de mis ventas. Entonces, lo que va a hacer es delegar al agente que vendría a ser el agente que se encarga de las finanzas y que tiene dentro de todo su conocimiento, dentro de su base de datos, netamente solo cosas de finanzas, ¿no? Entonces, un reporte se puede conectar ese mismo agente se puede conectar a tu propio Excel y puede tener otro agente que se encargue, por ejemplo, de hacer, no sé, publicaciones en Instagram, ¿no? Entonces, netamente ese agente, solo su información que va a tener ya no va a ser un agente de finanzas, sino va a ser un agente de marketing, ¿no? Entonces, podemos tener literalmente todo un ecosistema de agentes que van a trabajar para nosotros, ¿no? Y todo lo vamos a controlar de nuestro agente literalmente orquestador. Y nosotros vamos a llegar y podemos hacerlo autónomo. Es decir, eh, podemos como cronometrarlo por día, programarlo por día, ¿no? Y eso es lo que usualmente hizo Cloud, ¿no? Que, por ejemplo, que tiene sus rutinas, se llama routines,
Entonces, lo que hace es, por ejemplo, cada día, por ejemplo, a las 7 de la mañana, lo que hace es se ejecuta un agente y, por ejemplo, yo tengo un agente que me revisa los correos todos los días, por ejemplo, a las 7 de la mañana y me lee los correos, por ejemplo, del día anterior, ¿no? Y tengo un agente, por ejemplo, en la noche, que más o menos es a las 9 de la noche y me lee todos los correos durante el día, ¿no? Entonces me da un resumen, ah, ya, mira, este correo es mega importante y se ejecuta a cada cierta hora. Nosotros podemos hacer lo mismo, podemos tener literalmente un agente autónomo que literalmente puede ejecutarse a una misma hora, es más, puede estar siempre abierto o siempre ejecutándose y ya tiene todo a su control. Tiene un orquestador y el orquestador tiene varios agentes a su control y cada agente tiene un LLM, ¿no? Tiene una información y un conocimiento específico que se adecue a cada tarea, ¿no? Entonces, ya estamos llegando a un tema más como que poder como automatizar todo, ¿no? Entonces, como les decía a un inicio, sé que suena repetitivo, pero todo lo que se puede automatizar, se va a automatizar, ¿no? Tarde o temprano, ¿no? Y ahora ya no necesariamente estamos llegando a un punto de, por ejemplo, agentes que solamente entran a sistemas, ¿no? Sí, ahora estamos viendo también agentes que se van a encargar de hacer tareas físicas. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, el hecho de escribir un correo o el hecho de, por ejemplo, no sé, agendar en Calendar, revisar tus correos diariamente, son tareas dentro de un sistema, ¿no? Dentro de un sistema informático, entonces, pero hay tareas repetitivas día a día que nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, imaginemos tender nuestra cama o poder doblar nuestra ropa. Entonces, esas tareas que son netamente repetitivas, ya ahora los robots lo van a hacer, porque dentro de los robots también hay agentes. Entonces, esos agentes literalmente van a evaluar y tienen sus tools, como les había dicho, y que sea una tool, no sé, poder, no sé, tender la cama, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahora ya, ya estamos avanzando a un tema más de poder automatizar ya procesos netamente físicos, ¿no? Por ejemplo, no sé, imaginemos poner a un chofer, un robot chofer, literalmente es eso, a un robot, por ejemplo, que pueda cocinar, ¿no? Porque, por ejemplo, cocinar es netamente paramétrico, ¿no? O sea, son las mismas recetas y todo ello. Entonces, digamos, queremos pedirle algo a un agente, entonces un robot lo puede hacer porque ya tiene la receta lista y es un proceso repetitivo, ¿no? Imaginemos, no sé, poder hacer una hamburguesa, poner el pan, bueno, la carne, las lechugas y todo eso, entonces es un proceso repetitivo que se puede automatizar, ¿no? Tarde o temprano, entonces vamos a llegar a ese punto de que todas las tareas ahora se van a automatizar en temas más físicos, ¿no? De cierta manera, ¿no? Entonces, igual, como aquí posee un punto importante, es que a mayor autonomía es mayor complejidad, ¿no? Y también, y necesita más control, ¿no? Y también es un poco más caro, ¿no? Entonces, porque necesita más procesos y todo ello, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eso también la autonomía nos ayuda a simplificar muchas cosas, ¿no? Entonces, es un punto importante. Entonces, aquí hice justamente un cuadro de, por ejemplo, de cómo podemos abordar día a día lo que nosotros queremos. Por ejemplo, eh, se divide en dos cosas, ¿no? Por ejemplo, cuántas acciones nosotros que queremos hacer y también cuánto contexto tenemos de estas tareas, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que tengamos una acción muy chiquita y tengamos poco contexto, ¿no? Simplemente hacer un chatbot de WhatsApp, pero solamente que conteste, ¿no? Imaginemos que sea, por ejemplo, bueno, hablando de un chat GTP, ¿no? Un chat GTP es una automatización simple donde tú le dices oye, ¿puedes decirme qué horas son? Entonces te dice qué hora es, ¿no? No sé, ¿quién ganó el partido de ayer? No es una automatización simple, ¿no? Pero, por ejemplo, si queremos tener nuestro asistente para nuestra empresa, podemos estar en este cuadrante, ¿no? Que tal vez solo sea netamente consultivo, solamente que te dé consultas. Nosotros le vamos a dar toda la información, contexto, y acá simplemente vamos a tener una acciones bajas, simplemente va a tener la información de la empresa nada más, ¿no? Entonces, si nosotros le preguntamos a qué se dedica la empresa, te va a decir a qué se dedica la empresa. ¿Cuál es su horario de atención? Te va a decir cuál es su horario de atención, ¿no? Entonces, y ya llegamos a este punto más importante, que vendría a ser lo ideal de los agentes. Si queremos tener una acción de sistemas más altos y también tengamos mucho control, mucho contexto de lo que queremos hacer, entonces este es un punto ideal para los agentes, ¿no? Si nosotros no solamente que queremos que nuestro agente de nuestra empresa sea WhatsApp, solo responda, sino también pueda agendar reuniones.
sino también pueda mandar proformas. O sino también, digamos, en un cierto punto se puede actualizar a mi CRM. Se puede actualizar, por ejemplo, no sé, a mi CRM, digamos, el cliente pagó. Entonces, ese pagó quiero actualizarlo en mi Excel, o ese pagó quiero actualizarlo en mi Salesforce, ¿no? Entonces, esa tarea es muy importante porque aquí ya está realizando ya acciones dentro del sistema, ¿no? Entonces, es ahí donde entra el tema de los agentes, que es muy importante, ¿no? Y es para eso lo más importante dentro del curso que vamos a nosotros tener es conocer netamente cuál es la estructura del negocio que ustedes tienen o qué es lo que ustedes quieren como que automatizar. Vamos a analizar, vamos a ver cuál es la mejor arquitectura para ello y lo vamos a realizar, ¿no? Entonces, ya llegando a la parte final, por ejemplo, un caso real, usualmente esto fue uno de los primeros agentes que literalmente me sirvieron a mí, que bueno, yo creo que ustedes tienen el mismo problema, que es más que todo el tema de correos y también con calendarios, ¿no? Imaginemos que tenemos en inbox siempre llega un montón de correos también spam, ¿no? Y tenemos un agente clasificador, o también puede ser un LLM, pero en este caso vamos a poner un agente que literalmente su única tarea que va a hacer el agente es que, por ejemplo, dentro de todos los correos que haya, si hay un correo de un cliente, automáticamente que lo agende, ¿no? Entonces, ¿cuál es este tool que va a atender? Agendar, ¿no? Entonces, ese va a ser su tool para poder agendar. Entonces, puede tener, por ejemplo, dentro del inbox entran varios correos, la gente va a clasificar cuáles son los correos y dentro de sus tools va a ser poder agendar el calendario, ¿no? Luego ya dentro de ahí podemos tener otro subagente que puede redactar la respuesta y literalmente un tool también chiquitito puede ser que queríamos crear el evento, ¿no? Agendar la reunión y obviamente ya puede darle la respuesta final al humano, ¿no? Entonces, podemos automatizar un montón de procesos. La ideal es conocer a detalle qué es lo que queremos hacer y bueno, lo podemos automatizar, ¿no? Entonces, eh, más que todo, esto es un tema de qué es lo que nosotros vamos a hacer capa por capa, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es primero siempre poner un objetivo, qué es lo que queremos que nuestro agente haga. Si queremos que solamente, por ejemplo, envíe correos, ¿no? Dentro de ello nosotros vamos a, ya dentro del System Prompt, lo que nosotros vamos a darle las instrucciones de qué es lo que quiere hacer, cómo lo va a hacer y en qué momento debe llamar a las tools, a las herramientas, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos una tool que sea, por ejemplo, agendar calendario, solamente esta tool solamente se va a activar cuando el lead quiera, por ejemplo, agendar una reunión. Solamente cuando el lead diga, hola, quiero agendar una reunión contigo, ¿no? Entonces, ahí automáticamente se va a disparar nuestra tool. Entonces, todo eso va a ir dentro de las instrucciones que nosotros vamos a hacer. Dentro de las instrucciones que vendría a ser el System Prompt, nosotros vamos a poner la tool específica que hay, ¿no? Entonces, eso es un tema muy importante. Y bueno, vamos a conectar con nuestros sistemas de datos, acá, como les había comentado antes. Dentro de ahí vamos a tener, bueno, una capa de memoria y obviamente vamos a ya tener un tema de nuestro agente evaluador, como les habíamos dicho, que va a poder evaluar y va a poder hacer un tema de despliegue, ya poder para lanzarlo a producción, ¿no? Entonces, es un tema de seguridad que vamos a ir yendo capa por capa para poder interactuar con nuestros agentes. Entonces, algunos casos, ¿por qué fallan literalmente los agentes? Porque a veces nosotros le damos una tarea no tan específica, ¿no? Por ejemplo, si queremos decirle, hazme un informe mejor, ¿no? Entonces, pero no tenemos mucho contexto, qué tipo de informe o qué tipo de documentos debe revisar, ¿no? Entonces, es un tema muy importante. Y también nosotros, si no le damos las tools, por ejemplo, si le decimos, oye, puedes conectarte imaginemos que tenemos un CRM que se llame, no sé, PUC, ¿no? Imaginemos que tenemos un CRM PUC, pero nosotros, la gente no tiene, si no le dimos en las instrucciones netamente, o sea, su repertorio de tools y no le dimos literalmente en qué paso tomar o en qué paso hacer conectarse, por ejemplo, al CRM de PUC, entonces va a haber un problema, ¿no? Entonces, las tools tienen que ser bien específicas y deben ser bien como que parametrizadas y bien especificadas dentro del System Prompt, ¿no? Para decirle, cada vez que un cliente pague, conéctate, usa esta tool, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y también es importante tener el feedback real. Siempre es bueno, de cierta manera, poder, cuando lanzamos un nuevo agente, es probarlo hasta el final. Y ya cuando literalmente esté listo, entonces
podemos retroalimentar, es más que todo un tema de prueba y error, ¿no? Entonces, hasta que literalmente tengamos el system prompt correcto, las instrucciones correctas, ya nosotros lo vamos a poder lanzar a producción, ¿no? Entonces, a veces es necesario tener un tema de restricciones a nuestro agente, porque a veces hacerlo autónomo es un poco más caro, pero también no tenemos control de ello, ¿no? Entonces es importante tener ciertos checkpoints humanos para poder validar algunas cosas, ¿no? Entonces, o sean checkpoints no necesariamente humanos, sino pueden ser también procesos deterministas que tengan que ver, por ejemplo, ya no netamente con un tema de un LLM, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, ya para poder terminar, este, más que todo, este es bueno, un sandbox para poder nosotros probar. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, tener un entorno de pruebas, ¿no? Para poder, por ejemplo, probar, y siempre es necesario tener siempre los logs, o sea, cada función que se realice, nosotros lo vamos a poder ver dentro del código. También, a veces, para poder probar, tenemos que tener los permisos mínimos, ¿no? Para poder lanzarlo en nuestros propios sandbox, ¿no? Tener aprobaciones humanas, ¿no? Tener checkpoints que nosotros vamos a probar, y también tener un tema de auditoría que es muy importante, como les había mencionado, para que la IA no se invente, ¿no? Creo que es un tema muy importante para poder hablar, y que tener a nuestro agente auditor que siempre esté revisando cada mensaje antes de que se mande, ¿no? Entonces, ya llegando al tema final de nuestra presentación, eh, más que nada me gustaría hacerles una pregunta, ¿no? ¿Qué proceso de su trabajo ustedes automatizarían? ¿No? Entonces, eso es un tema muy importante, ya que eso nos ayuda literalmente a nosotros a poder ver, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes buscan en sí? ¿Qué problemas tienen? Entonces ya con eso nosotros podemos ayudarlos y construir juntos ese sistema que ustedes están buscando, ¿no? Entonces, ya llegando, teniendo ese know-how que quieren resolver, nosotros lo que vamos a hacer es literalmente armar, en este caso, nuestro propio agente, su propio agente, donde va a tener, por ejemplo, todas las entradas. En este caso, los inputs pueden ser Excel, base de datos, PDF, emails, y acá puede tener su propia memoria, el retrieval, los tools, ¿no? Entonces, eh, y es eso, ¿no? Y al final nos puede dar reportes en PDF, resúmenes ejecutivos, aprobación y todo ello, ¿no? Entonces, son más que todo las salidas que se puede tener, y es importante tener el tema de los tools, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que vamos a hacer en sí en el curso? Ya comentándoles cuál va a ser el roadmap que les había dicho, que no necesariamente tienen que ser programadores, sino literalmente lo que nosotros vamos a hacer es ir paso a paso, ¿no? Primero lo que vamos a hacer es entender los fundamentos de qué es un agente, y también entender los fundamentos, por ejemplo, de, de sistemas web, ¿no? Por ejemplo, de programación web, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a querer? Casi todo actualmente se hace en web, entonces nosotros vamos a conocer los fundamentos básicos. No necesitamos saber de código en sí, sino saber literalmente cosas básicas, ¿no? Por ejemplo, qué es una base de datos, qué es el backend, qué es el frontend, cómo se conecta, qué es una API, ¿no? Entonces, de ahí nosotros ya vamos a tener las herramientas necesarias para hacer bytecoding. Como este curso literalmente es un poco corto, ¿no? Entonces, porque sería hacer otro curso, por ejemplo, de programación web, que sería otro mundo. Entonces, lo que nosotros vamos a bytecodear, pero lo vamos a hacer con fundamentos. Es decir, cada uno de ustedes va a poder realizar su propio sistema, pero ya con fundamentos, sabiendo qué es una base de datos, sabiendo qué es un backend, sabiendo qué es un frontend, qué es una API, cómo conectar tus nodos a una API, qué es un MCP. O sea, todo eso, todo el jugo en sí, todo el tema más primordial es saber los fundamentos. Ya si nosotros sabemos los fundamentos, podemos construir cualquier cosa, ¿no? Entonces, ya después nosotros vamos a entender primero ya después el negocio, o lo que ustedes quieren construir. Cada uno va a hacer un proyecto propio, que es lo que ustedes quieren construir. Entonces vamos a desarrollar una arquitectura para ese tipo de flujos, ¿no? Entonces, vamos a tener sesiones donde justamente vamos a evaluar cada tipo de flujo que ustedes quieren construir. Vamos a ver hasta qué cierto punto podemos nosotros abarcar, ¿no? Y para poder hacer literalmente un MVP, y puedan como que probar su agente de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ya teniendo la arquitectura, conociendo bien qué es lo que quieren resolver, cuál es el problema, nosotros vamos a literalmente hacer el primer agente, ¿no? Y ya cuando tengamos el primer agente,
vamos a poder conectarle literalmente los tools, ¿no? Vamos a poder conectarnos, por ejemplo, a las herramientas, a los softwares que ustedes tienen, a los CRMs, RPs, entonces hay un montón de cosas que podemos hacer y si es que lo amerita, y si es que el trabajo es muy complejo y ustedes quieren tener un tema más automatizado y literalmente tener su agente de ventas, su agente de marketing, su agente que hace las finanzas, quieren hacer automatizar todo, podemos hacer una arquitectura multiagente que literalmente podemos orquestar varios agentes y que solo trabajen autónomo ellos mismos, ¿no? Entonces, y el único trabajo que nosotros tengamos que hacer como humanos, como sea, como checkpoints, simplemente es revisar, ¿no? Por ejemplo, no sé, podemos tener nuestro agente que envía, que hace informes, ¿no? Entonces, si digamos el equipo de marketing o el equipo de ventas le manda todo un montón de PDFs y nuestro agente siempre, todas las 7 de la noche, siempre va a hacer un informe. Y a la vez, una de sus herramientas va a ser poder enviarte todo por WhatsApp. Entonces, es eso, ¿no? Entonces, podemos tener varios multiagentes y eso es un punto muy importante, ¿no? Y sobre todo, yo creo que como vamos a trabajar en entornos netamente corporativos, bueno, en algunos casos, es importante tener el tema de seguridad, ¿no? Entonces, es tener a nuestro agente evaluador que audita cada mensaje, ¿no? Y que no sea un mensaje inventado, ¿no? Entonces, es importante tener ello. Y ya, con todo este know-how que nosotros vamos a tener de cómo construir nuestro primer producto, vamos a poder literalmente lanzar nuestro proyecto final, ¿no? Entonces, es eso. Y bueno, algo importante es que nosotros estamos gestionando y ya es confirmado, es que nosotros vamos a tener dentro de la, dentro del curso, vamos a tener literalmente códex gratis que vendría a ser ChatGPT paga, ¿no? ¿Por qué nosotros vamos a hacer esto? Porque en sí lo que vamos a hacer es que cada uno de ustedes va a tener una cuenta donde va a poder usar códex, ¿no? ¿Y por qué Cloud Code no? ¿No? O sea, también me puse, antes de poder solicitar esto, me puse a pensar, ¿no? ¿Por qué Cloud Code no? Entonces, porque Cloud Code sacaba muy rápido los tokens, entonces al final Codex tiene la misma capacidad, bueno, al menos en los modelos está muy bien parado con Opus, ¿no? 4.8. Entonces, por eso al final son arquitecturas de agentes dentro de ellos mismos. Entonces, para el proyecto que nosotros vamos a hacer, basta y sobra con tener codex, ¿no? Entonces, y es eso, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar con ello. Y ya, más que nada es ello, es lo que les quería comentar. Igualmente, bueno, justo llegué justo a tiempo. Y nada, igual si es que hay una pregunta, igual no, estoy gusto en poder responderlas. Se me... Hola Robert, ¿qué tal? Gracias. ¿Me permites compartir, por favor? Sí, sí, claro, perfecto. Muy bien, lo que Robert ha mostrado el día de hoy es básicamente un pincelazo de lo que va a ser el curso de capacitación en automatización de procesos con agentes de inteligencia artificial. Este curso ya está programado para iniciar el 17 de agosto, ¿no? Las clases van a ser los lunes y miércoles en la noche, modalidad a distancia, modalidad virtual, ¿no? Esto está dirigido principalmente a profesionales y estudiantes de ingeniería, sistemas, ciencias de la computación o carreras afines que deseen introducirse en el diseño y despliegue de agentes IA, así como también a emprendedores que estén ligados al tema de la transformación digital, interesados en automatizar procesos de atención, ventas, operaciones o analítica mediante agentes integrados con herramientas y APIs, así como público con conocimientos básicos de programación y uso de servicios web, ¿no? Que busque una aproximación práctica orientada a estos casos reales. El temario se ha constituido con 8 temáticas muy prácticas, ¿no? Empiezan con fundamentos de inteligencia artificial, LMS y agentes, vibe coding, professional y desarrollo asistido con IA, descubrimiento de requisitos y diseño de arquitectura agentic, creación de primer agente funcional, herramientas APIs y conexión de datos, sistemas multiagente y orquestación de procesos, seguridad, calidad y manejo de errores y pruebas, así como el despliegue, operación y presentación del proyecto. En el link que se les ha pasado, ustedes van a poder ver el despliegue de cada uno de estos temas.
consideramos importante que puedan llevar este curso, pues les permitirá identificar las cuestiones clave que tienen que automatizar, ¿no? A través de una metodología práctica en la cual van a poder llevarlos de la mano para poder tener éxito en estos temas. Ahora, no se requiere contar con conocimientos previos de programación y experiencia técnica especializada, ¿no? El curso está diseñado para participantes que deseen aprender desde los fundamentos como automatizar procesos con agentes de inteligencia artificial. Eso sí, se recomienda contar con manejo básico de computadora, navegación por Internet y disposición para trabajar, obviamente, con herramientas digitales en las sesiones que se van a atender. Los docentes, bueno, ya conocieron a Robert, también lo va a acompañar Diego Pacheco, quien por cuestiones horarias no ha podido acompañarnos el día de hoy. La inversión de este curso es de 1.000 soles, ¿no? Y este valor tiene un descuento adicional si es parte de la comunidad PUCO del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de Lima, así como los descuentos naturales por un pronto pago. Los invitamos a que se puedan registrar en el link que se les ha pasado a través del chat. Y bueno, esperamos que puedan participar prontamente de este curso. Ahora voy a pasar a comentar algunas de las eh, preguntas que han dejado acá, Robert. A ver si me acompañas para poder responderlo. Mira, Jesús Daniel Villanueva nos indica, la base de datos memoria puede ser dinámica, por ejemplo, ingresando a una página web que se actualiza todos los días por un tercero. Claro, sí, o sea, al final, nosotros podemos tener, es más, o sea, esa base de datos, o sea, por ejemplo, toda la información podemos hacerla dinámica literalmente con una tool. Es decir, que sea, por ejemplo, una tool, revisar, por ejemplo, no sé, imaginemos que tenemos una página web y queremos enviarle, no sé, información de un producto que se actualiza cada día, ¿no? Entonces, ya no que sea tal vez nuestra base de datos de información, sino que sea una tool que sea revisar página web. Antes de enviar cada mensaje, entonces, por favor, revisa la página web, este, y bueno, trae toda esa información, ¿no? Es más, o sea, hasta podemos hacerlo determinista en el sentido de que cada vez que entra un mensaje, automáticamente hacemos un get de la página web, traemos toda la información y le enviamos, ¿no? al lead, ¿no? No habría problema. Podemos verlo por varios panoramas, podemos verlo como una tool o simplemente como un proceso ya interno que se ejecuta siempre, ¿no? Entonces, y toda esa información, tarde o temprano, igual va a llegar a la gente, ¿no? Entonces, no habría problema con ello. Perfecto. Eric pregunta, veo que los agentes están orientados al uso de herramientas dedicadas a trabajos de oficina como correos, mensajes, ofimática, reportes, etcétera. ¿Cómo puedo orientarlo a la automatización industrial? ¿Cómo Ya, orientarlo a equipos avanzados en industrias? ya, eso es un punto muy importante, ¿no? De hecho, nosotros estamos trabajando un proyecto, bueno, es un proyecto propio que es más orientado, por ejemplo, al sistema SCADA, por ejemplo, o donde hay sensores y y todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí ya no vamos a entrar a un entorno web, sino vamos a entrar ya a un agente, ya va a ser un agente más interno que va a trabajar netamente por CLI y que se va literalmente conectar a la base de datos bueno, en este caso del sistema SCADA, ¿no? O lo que se esté utilizando, ¿no? Entonces, porque al final el agente lo que hace va a interpretar datos, ¿no? Entonces va a interpretar datos y al final son pura data que entra, ¿no? Por ejemplo, de sistemas, por ejemplo, de sensores y todo ello, ¿no? Entonces, sí se puede de cierta manera automatizar ello, porque al final un operario lo que va a hacer es, por ejemplo, si es que quiere sacar un reporte, va a entrar va a apretar un botón y obviamente va a sacar un reporte. Entonces, eso también se puede automatizar, ¿no? Entonces, pero es más un tema de de accesibilidad sobre todo, porque al final todo es un tema de data. Perfecto. Sergio Daniel González pregunta sobre los prerequisitos. Bueno, los estoy mostrando, creo que ya con esto está saldado. Jorge Mendoza indica, ¿el autónomo requiere más memoria? O sea, más que todo, o sea, por ejemplo, dependiendo a la tarea que queramos hacer, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una tarea autónoma, obviamente necesitamos que nuestro agente tenga un sistema de memorias más como que una arquitectura muy buena para ello, ¿no? Porque sí necesitamos tener mucha memoria. Por ejemplo, imaginemos
un chatbot automático, ¿no? Entonces, un chatbot automático, por ejemplo, si un lead nos escribe, por ejemplo, no sé, nos escribe a la anterior semana, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para poder responderle a este cliente si nos responde, por ejemplo, no sé, después de 2 meses? Entonces, y que todo sea autónomo. Entonces, nosotros necesitamos tener una arquitectura y dentro de nuestra base de datos, guardar, por ejemplo, toda esa información, ¿no? Entonces, sí, o sea, la respuesta es sí, o sea, necesitamos, si queremos que todo sea autónomo, entonces vamos a necesitar que obviamente nuestro agente tenga más memoria, porque obviamente va a tener todo, todo ahí a la mano, ¿no? Entonces, pero con la arquitectura que nosotros vamos a hacer y también nosotros vamos a usar Redis, entonces, eh, ya memorias más rápidas, ¿no? O sea, consultas más rápidas, en ese caso podemos tener una arquitectura muy buena para el tema de memoria, ¿no? Para que podamos automatizar todos los procesos y que nuestro modelo de LLM no caiga, ¿no? Porque sabemos que cada modelo de inteligencia artificial tiene una ventana de contexto. No podemos meterle, digamos, 10.000 libros, ¿no? Entonces tenemos que ser ahí rigurosos con el tema de memoria. Pero sí, o sea, es trabajable, dependiendo a lo que queremos trabajar. Bien. Bueno, Sergio Daniel González indica, creo que necesito un curso del Coquito ABC de los agentes y ya entendí el 10%. Muy interesante, gracias. No, bueno, Sergio Daniel, inscríbete, eso acá creo que los vas a guiar de la mano, ¿correcto, Robert? Básicamente un curso inicial. Sí, sí, de hecho que sí. O sea, justamente este webinar intenté como que explicar de cierta manera qué son los agentes, pero bueno, hasta hacerlo en una hora a veces es un poco complejo. Pero en sí, o sea, el objetivo del curso es que sea netamente para gente que no necesariamente sepa programar. Nosotros vamos a enseñarle como los primeros puntos, como les había mostrado, que es saber los conceptos. O sea, saber netamente qué es cuando nosotros nos referimos a un agente, a un LLM, a una tool, cuando hablamos sobre base de datos, sobre todo ese tipo de cosas, entonces nosotros vamos a verlo detalladamente, ¿no? Bien, consulta, ¿cuál es la mejor aplicación para usar en ingeniería? ¿Tiene que ser gratis o pagado? ¿Cuál aplicación gratis da que puede jalar información de mi correo Gmail y nubes de OneDrive o Gmail? Ah, ya, muy buena pregunta. Sí, eso es libre. Literalmente todas las APIs, por ejemplo, de Gmail, si ustedes van eh, a Google Cloud, en sí, ustedes ya pueden tener las APIs gratis. Es más, igual se los dejo en el chat, pueden, si quieres, verlo después. Hay una plataforma que se llama Composio, que en sí es una plataforma donde ya está conectado todo. Literalmente ustedes conectan su agente y es como, ya es un MCP que se conecta a todo. Se conecta a Notion, se conecta a Excel, se conecta a todas las plataformas. Entonces, y ya está todo centralizado ahí, ¿no? Entonces, puede ser una alternativa, ¿no? Y es gratis. O sea, bueno, tiene 1.000 requests o sea, 1.000 solicitudes al mes, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que es más que suficiente para una persona, ¿no? Entonces, es eso. Sí, sí es gratis. Bien, José Vigo pregunta, ¿habrán actividades grupales en cada sesión? Pues bueno, él considera que puede quitar un poco de tiempo, pero no sé qué opinas tú, Robert. O sea, lo ideal acá es, por ejemplo, obviamente que vamos a hacer un tema más que todo para poder conocernos, hacer un tema de networking. Y sí vamos a hacer actividades, pero el objetivo principal, como les había comentado en sí, es que cada uno pueda desarrollar su propio sistema. O sea, el objetivo es que cada uno salga del curso con su propio sistema automatizado, ¿no? Entonces, o sea, más que todo, cada uno va a trabajar en su propio proyecto, lo vamos a guiar paso a paso para que puedan automatizar todo ello, ¿no? Ok. Hernán Martínez indica, ¿con qué herramientas se van a implementar los agentes con cloud? ¿Puedo generar agentes especializados con skills y conectarme a herramientas XMCP que nos da bueno, curso como valor agregado? Sí, o sea, ¿qué herramientas vamos a utilizar? El framework que nosotros vamos a utilizar va a ser LangGraph, ¿no? Entonces, que va a ser el framework de los agentes. Por ejemplo, hay varios frameworks en sí. El propio framework, por ejemplo, hay framework de OpenAI, hay framework de mismo Cloud, de Anthropic, hay un framework, por ejemplo, pero más el estándar es un framework que se llama LangGraph. Vamos a usar ese framework. Ahora, con respecto a los skills, sí.
O sea, tú puedes generar tus propios skills y eso es un punto importante. Bueno, ahora que lo mencionas, nosotros también lo vamos a mencionar en los cursos. Un skill literalmente es como un prompt injection, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, digamos, queremos tener a un agente, por ejemplo, si estamos haciendo una página web, pero queremos que se vea diferente, que sea muy bonito. Entonces nosotros podemos tenerle un skill que sea netamente frontend y es como un prompt injection que literalmente lo que hace es cada vez que la gente, antes de que realice algo, lee su skill allá en todo. Y el skill son, por ejemplo, reglas que nosotros le damos. Por ejemplo, tienes que utilizar cierto tipo de diseños, ¿no? O sea, son como prompts ya predefinidos que siempre van al momento de poder usar ello, ¿no? Entonces, y sí, podemos conectarnos a herramientas MCP, como les he mencionado. Hay muchas plataformas MCP donde nosotros podemos conectar a todo nuestro ecosistema, ¿no? Entonces, por esa parte no habría problema. O sea, sí podemos usar MCPs, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes quieran construir. Muy bien, y la última pregunta, David Moreno indica, ¿se usará anti-gravity? U otra, estoy interesado para crear ERP para servicios en HTML. Ya, muy buena pregunta. O sea, Antigravity es un motor agéntico, igual que, por ejemplo, que Codex, que Cloud Code, ¿no? Entonces, pero para literalmente yendo a un benchmark de qué es lo que se tiene mejor resultado, nosotros vamos a usar Codex, pero no habría problema. O sea, si ustedes quieren usar Antigravity, no habría problema porque al final sea Antigravity, Cloud Code, Codex, Cursor y todos estos sistemas agénticos, entonces todos usan el mismo sistema, se conectan skills, pueden crear agentes, entonces no habría problema por ello, o sea, pueden usar Antigravity, pero nosotros le vamos a dar Codex ya predefinido, ¿no? Ya listo. Bien, creo que hemos barrido con todo. Te agradezco mucho, Robert, por tu tiempo, por la atención y dinamismo que le has puesto a este webinar. Asimismo, agradezco al señor Christopher Tinko por la ayuda en la parte técnica. Este y todos los webinars siempre están disponibles en el Facebook de Fabricum. Los invito nuevamente a ser parte de este curso, a que puedan todavía llevarlo, aún nos quedan vacantes. Y bueno, a nombre del profesor Rafael Aguilar, jefe del Departamento Académico de Ingeniería, y del profesor Carlos Fosca, director de Fabricum, Centro de Vinculación de Ingeniería de la PUC, les agradecemos a todos los asistentes a esta charla. Nos vemos entonces en el siguiente evento. Muy buenas noches y que Dios les bendiga. Gracias. Ok, un gustazo, un gustazo. Muchas gracias, Ronnie, muchas gracias, Christopher. Gracias. Gracias, Robert. Gracias. Christopher. Hasta luego.